Hey, ¿qué tal mi gente? Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa de No pierdas lo ganado. Sigue compartiendo, te pedimos por favor, sigue escribiendo, etiquetando, reaccionando. De verdad ayudas mucho a divulgar este mensaje y todo lo que se está hablando aquí. Estamos aquí con Pastor Paco. ¿Cómo estás, Pastor? Muy bien, súper contentos. Bienvenidos todos. Por favor, pon ahí un comentario, un emoji. Haznos saber que estás ahí presente. Y bueno, pues como cada viernes acá, súper contentos de estar con todos ustedes en este programa que hemos cambiado el formato ahora acá con Abdielito y poder estar introduciéndonos a diferentes temas, ¿no? Que la idea principal pues es bendecir, es traer contenido a todos ustedes para tener armas, tener estrategias, tener formas y maneras para poderla vencer, ¿no? Cualquier lucha, cualquier tentación y sobre todo pues como dice el tema de este programa, de no perder lo que ya hemos ganado. Y si andas cachuqueando, pues que te alivianes, Y te te encargo. alinees y te metas al camino con el de arriba, con el jefe, ¿verdad? Porque creo que al final Dios tiene algo para nosotros. Claro. Y bueno, contentos, ¿no? Sí, súper bien. Y pues estamos en busca siempre de la claridad para ir en contra de toda confusión y todo aquello que pues te haga cachuquear o arrastrar la cobija, como decimos por acá. Y bueno, gente, pues estamos continuando con nuestra serie de el octavo mandamiento, ¿verdad? Ahí te Oh, encargo que sigas el contenido que hemos estado subiendo, por ha estado muy muy bueno, interesante. muy bueno. Y pues la verdad queremos ir mejorando en temas, queremos ir mejorando en el contenido que hemos estado platicando. Y si, pues, si te viene alguna idea, yo creo es válido que escribas. Claro, algún tema, ¿no? Que Claro, quisiera que claro. platicáramos. Buenísimo, buenísimo estuviera. Y bueno, la verdad es de que este tema, Abdiel, que hemos estado abordando en estos últimos viernes um, del octavo mandamiento, en donde pues está basado en la mentira, ¿no? Hemos visto una serie de cosas súper interesantes de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia menciona Claro. acerca de la mentira. Puedes darle por ahí un repasón a los videos anteriores, Ajá. pero pues vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, ¿no? Venga, Ya que venga. dimos este tiempito para que más personas se puedan conectar y puedan estar atentas a lo que Dios tiene para nosotros hoy, ¿no? Y bueno, Romanos 3, el libro de Romanos o la carta de Romanos, capítulo 3, versículo 7, dice así, esta es la base, ¿no? De lo que estaremos hablando un poquito el día de hoy, y es, la verdad es un versículo, quiero ser muy honesto, que normalmente cuido mucho. Tengo años leyéndolo, tengo años sabiendo que existe este versículo, Ajá. pero creo que si no eres cuidadoso con este versículo, puedes malinterpretarlo. Ok, ok. Me gusta eso, me gusta eso Entonces, que... la verdad, o sea, es un versículo O que sea, no que sí. se malinterprete, pero me gusta o sea, hables o sea, estás hablando de algo controversial, me Voy a hablar imagino. algo controversial, pero creo que es necesario Ok. hacia donde queremos llegar y bueno, le pido a Dios que nos ayude, ¿verdad? A poder expresar ese tema Ok. hacia todos. Ok, ok. Y bueno, Romanos 3:7 dice, pero si por mi mentira, dicen mis hijos, es mentira, pero por si, como dicen los puertorriqueños, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como un pecador? ¿Por aquí? A su mecha. O sea, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, la Reina Valera traduce este versículo Ok. dando a entender Sí, sí, sí. que está permitida la mentira con la finalidad de que la verdad de Dios abunde. Y creo que es un tema un poco complicado, pero lo voy a tocar y voy a hablar algunas cosas contigo acerca de esto, porque pienso que dentro del Evangelio, dentro de los caminos de Dios, hay cosas que son importantes saber. Y voy a poner un ejemplo y tú me das tu opinión. Ok. Hace tiempo un joven se acerca conmigo que se estaba acercando a las reuniones de jóvenes.
Mi esposa y yo estábamos como pastores de jóvenes. Y él llegó, no conocía, no sabía nada de Dios. Él llega pidiendo ayuda. Él pues no tenía una adicción como tal, pero él andaba descarrilado, ¿no? En problemas de depresión, con ahí una relación media tóxica. Y él llega a la iglesia sin conocer nada de Dios. Ujú. Y veo su proceso, ¿no? Veo su proceso en cuestión de que empieza a ir a las reuniones, empieza a pedir consejo, empieza a vivir parte de lo que se hace en la iglesia. Él solito. Él solito. Chido, o sea, empiezas a ver a alguien, ¿verdad? Que no sabe ni papa y que... Bien joven, ¿cuántos años tenía? Sí, no sé, 20 y tantos años, ¿no? Ok. Y me llama mucho la atención porque él era una persona que se acercaba y pedía consejo. Pastor, ¿cómo ves aquí? Pastor, ¿qué piensa que? O sea, traía ganas el cuate, ¿no? Ok. Pero él empieza a tocar temas conmigo como que muy interesantes, como por ejemplo me dice, ¿qué hago si mis papás no me dejan ir a la reunión? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué hago si mis papás no me dejan ir a la reunión los domingos? No me dejan ir a mi grupo en casa durante la semana, porque ellos dicen que yo estoy faltando a la religión de la familia, a la tradición que tenemos desde muchos años. Ok, sí. Y entonces me dice, ¿dónde queda ese versículo donde la palabra menciona honra a tu padre y a tu madre? ¿Dónde quedan esos versículos donde dice que yo tengo que obedecer a mis padres? Yo, o sea, estoy en la universidad, o sea, dependo de mis papás. Sí. Y había algo controversial ahí, muy cañón, porque me dice, yo estoy sorprendido porque mis papás o mi papá me da permiso de ir al antro, pero no me da permiso de ir a la iglesia. Órale. Está cañón, Está, y me dice, está raro el caso. sí, o sea, me da permiso de ir con mis cuates a pistear, Ey. pero no me da permiso de irme a la reunión con el grupo de jóvenes. Entonces tú dices, qué raro, ¿no? Qué extraño que un papá diga, prefiero que andes tomando a que te metas con Dios. Y entonces ahí aprendí algo. Y ahí me di cuenta de que la obediencia a Dios en ocasiones tiene un límite que te lleva a que si es burlada esa obediencia, los principios de Dios, o sea, si tu obediencia burla los principios de Dios, tú estás exento a obedecer. O sea, Dios permite que tú desobedezcas. Y eso está bien cañón. Sí. Eso está bien cañón, ¿no? Porque es como el clásico ejemplo, ¿verdad? Que a mí me ha tocado donde están en una empresa, en una oficina, él o ella son parte de la administración y el jefe, ¿no? El jefe tranza, que le pide que le mueva, que para pues, ¿verdad? Sí, para hacer tranzas. Para hacer tranzas y pues hay beneficio para todos, hay moches y ella dice, no, yo no quiero, ¿cómo no? Tú lo vas a hacer, yo soy tu jefe y tú vas a obedecer, o sea, sí. y tú dices, bueno, si vamos a los principios dicen que obedezcas, que te sometas a tus autoridades, claro. Pero ¿hasta dónde estás tú, vamos a decirlo, permitido obedecer? Aunque no es la palabra correcta, pero ¿hasta dónde tú tienes esa obligación de obediencia? Bueno, pues hasta el punto donde los principios de Dios se transgreden, tu integridad se transgrede, tu santidad se transgrede, en ese momento tú quedas libre de obedecer esa indicación y de obedecer a esa autoridad, ¿verdad? Tú quedas libre, ¿no? Entonces, qué interesante es el saber de que aún los principios de Dios tienen diferentes lineamientos en donde no va Dios a llevarte a que tú, vamos a decir, le faltes la honra principal a Dios, porque estamos más en deuda con Dios que con la autoridad. Sí. Y eso está cañón, ¿no? Sí, pues es que, o sea, ya que lo pones así, o sea, en un contexto,
en donde conoces los alrededores, el background de la persona, como este chavo que me platicas, que está bien raro ese caso. Ojalá si yo hubiera tenido papás así, ¿no? O sea, está cañón. Y yo está como bien al revésado, ¿no? O Totalmente. sea, normalmente un chavo pues quiere ir a pistear y miente para ir a pistear. Y en este caso me estás hablando de una persona que pues necesita, como quien dice, o a lo que entiendo. No, y vino y me dijo, ¿qué hago, pastor? O sea, oye, ¿y si te vino ese versículo en ese tiempo? ¿O qué pensaste? Ya lo sabía y se lo enseñé. Ok. Y yo se lo enseñé y le dije, porque él me decía, me siento mal mentir. Ok. Pero si no lo hago, tengo problemas. Sí. Entonces prefiero mentir, de decir, voy con mis cuates a pistear. Imagínate. Qué loco. Para irme a la reunión de jóvenes. O sea, imagínate, quiero mentir y le voy a decir a mi familia que me voy a ir al antro cuando me voy a ir a una live party, ¿no? A una live party, que teníamos eventos de live party. Discada de hombres. Sí, o sea, me voy a ir a estudiar la Biblia, me voy a ir a orar, me voy a ir a una reunión chida, pero le tengo que decir a mis padres que me voy a pistear. Para que me den permiso. O de cotorreo. ¿O no decir? No, pero es de, pues claro. Pues es que tenía que mentir. Es que, ¿a dónde vas? ¿A qué horas llegas? Ajá. Y pues las reuniones, tú sabes, de chavos, a veces se van 11, 12, 1. Voy con unos chavos, así. No, él me dice, ¿qué hago? Y entonces yo honestamente mostré este versículo y le dije, bueno, es que te das cuenta de que si mentir para nosotros se necesita para acercarte a Dios, la pregunta es, ¿Dios lo apoya? Vamos a eso. Es que eso es lo que dices de que si cañón. Dios apoya, Dios respalda. Me está hablando de que el Señor te está abriendo la puerta, el Señor te está dejando exento, está anulando cierta regla que esas palabras. Que si estás viendo la regla, pero desde una mente humana y digamos un tanto religiosa, pues impositiva, sin fundamento. Exacto. Vamos a decir no sé, o sea, como de integridad, de pureza. De moral. Vamos a decirlo, sí, ¿verdad? Sí, sí, Estás fuera, carnal, wow. estás fuera. Wow, está fuerte y hay ejemplos, pastor, o sea, hay ejemplos y yo estaba, ahorita que estabas hablando, meditando en varios, ¿verdad? Como un Pablo escapando muchas veces, ¿verdad? Como un Jesús hablando con los religiosos en cuanto al día de descanso y ese tipo de reglas, o sea, cañón. Me vale, las vamos a romper. Sí, con tal de, exacto, a beneficio de. Ajá, porque dices, oye, el cuerpo vale más que tu ropa y habla de muchas cosas que increíble. Como prioridades, ¿no? Priorizando. Y aquí hay una historia y quiero que me digas qué piensas, ¿verdad? Y es la historia que tú encuentras en Josué, capítulo 2, versículo del 3 al 7, y te lo quiero leer rápido. Dice, entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido a reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, los hombres salieron y no sé a dónde fueron. Y deprisa tras de ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino Jordán hasta los vados. O sea, no te leí toda la historia, pero te estoy llevando a la parte donde estamos hablando de Rahab, la prostituta, que la mencionan aún en el Nuevo Testamento como quien pues está dentro de la ¿cómo se llama? De la genealogía de Jesús, del rey David antes y bueno, y Salomón también. Y, o sea, viene de la genealogía, tú lo lees, porque luego dices, estás leyendo la genealogía, ¿por qué estoy leyendo este está bien? No, y dices, Rahab. Y Rahab está ahí. O sea, Rahab era una prostituta. De un país extranjero, ni siquiera israelita. Y pues esta mujer escondió a los 2 espías que envió Josué. Y esta mujer se vio obligada a mentirle al rey, quien era la autoridad, y pudiéramos decir, oye, pero las reglas están diciendo que no mientas y que menos te escondas del rey, ¿no? Le estás mintiendo, pues no solamente a alguien normal, le estás mintiendo al rey. Pero estas personas fueron escondidas y esta mujer mintió. Aunque es importante hablar un poquito del contexto para que la gente lo entienda, ¿no? Sí.
el pueblo de Dios había estado en esclavitud, sale al desierto, Dios les promete y que los va a introducir a la tierra prometida. Sí. Moisés era el líder, Moisés muere, Josué toma el dominio, el liderazgo, y entonces acá pues Josué manda a 2 espías sí. a que chequen porque estaban a punto de entrar a la tierra. Estaban haciendo scouting. Sí, estas 2 personas, estos 2 espías entran, se topan con esta prostituta llamada Rahab y vemos que Rahab miente. Aquí está la Aparte aquí. cabe mencionar, prostituta, hablando de su número 1, su oficio. Sí, el rey se da cuenta que los estaban escondiendo en la casa de ella y ella miente. Y tú dices, ¿cómo? ¿Por qué va a mentir? Exacto. Oh, eso está mal. Pero esa mentira estaba haciendo, como dice, que el evangelio creciera. Pero bueno, sabemos que el evangelio no estaba en ese tiempo hablando de Jesús, sino que era para que la obra de Dios se extendiera. Porque realmente era un pueblo pagano. Sí. Estaba escrito que ellos iban a poseer esa tierra. ¿Y qué es lo que estaba haciendo esta mujer? Mintiendo para que las promesas de Dios se cumplieran. O sea, ante los ojos de la gente, ella estaba haciendo lo incorrecto. Era una persona equivocada. Pero ante mentirosa. Dios. Pero ante Dios. Estaba ayudando, apoyando. Y aparte todavía, si se continúas leyendo, les dio respaldo y cobertura, porque fue la única mujer junto con toda su familia. Bueno, esa fue la promesa, ¿verdad? Esa fue la promesa de ser salvos. Los demás se murieron, pero ellos no. Y qué cañón, como dice la Biblia, ¿verdad? De que si uno cree en Jesús, toda su familia creerá. Porque Amén. La promesa que le dan estos soldados, porque ella dice, bueno, ya los encubrí, los protegí, y les dice, todo el pueblo está atemorizado, porque sabemos que Dios les ha entregado esta tierra. Es que y esa fue la respuesta, ¿no? Esa fue. Entonces, pero dijo, entonces ella dijo, bueno, acuérdense de mí, ¿verdad? Dijo, ok, tú vas a dejar caer un listón, y ese listón va a ser señal para que tú no seas destruida. Junta a toda tu familia y mételas a tu casa y nadie va a tocar tu casa. Y al final esta orden llega hasta Josué. Ah, sí. Porque ellos le dicen a Josué lo que ellos le prometieron a la prostituta, y Josué les da la orden a todo el ejército que no hicieran eso. O sea, que no atacaran donde vieran ese listón, no atacaran a esa familia. Entonces, qué increíble, ¿no? Cómo a veces hay mentiras que son necesarias para que el reino de Dios se extienda, como el primer programa que tuvimos y platicamos, sí, ¿no? sí. De ese hombre que conocí que traficaba Biblias en países, sobre todo asiáticos, ¿verdad? Países donde no está permitido la palabra de Dios. Y ellos se ponían Biblias, Nuevos Testamentos en el cuerpo, encintados, y mentían para poder llevar el evangelio a la gente. Y tú dices, eso está mal, eso es incorrecto, pero como qué impresionante, ¿no? Lo que está diciendo Pablo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como un pecador? Claro. Como la Biblia ahí ¿cómo puedo decir? O sea, se me fue la palabra, o sea, estás exento. Sí. ¿Verdad? Estás libre con tal de que la obra de Dios sea extendida. ¿Y qué pasó con este joven? O sea, está aparentemente la mentira, pero está sostenida por un bien mayor. Exacto. O sea, el bien mayor era este. Y qué loco, porque la muchacha esta Rahab les dice después, si ustedes pueden leer ahí todo el capítulo, genialísimo, pero sí dice que ella estaba consciente de que estos israelitas venían del pueblo de Dios. Y ya sabemos lo que les pasó en Egipto, sabemos lo que le pasó a los amorreos, sabemos que lo que le pasó a la gente con quien se han topado con ustedes. Es verdad, ustedes... Las señales, se abrió el mar, etcétera, ¿no? O sea, esta mujer tenía fe. Esta mujer escuchó las historias de un pueblo de Dios y dijo, es que estos son de neta. Sí, estos cuates traen respaldo, ¿no? Exacto. Sí, ella dijo, no, pues mejor me les uno. Entonces, vamos a ir aterrizando. ¿Y dónde está el mensaje aquí que creo, Abdiel? Terminé diciéndole a este chavo, bueno, al final creo que Dios está despertando tu fe para que tú puedas hacer lo necesario para acercarte a Dios.
Me ha tocado también esta misma historia parecida Ajá. en matrimonios, donde la esposa o el esposo no quieren que se acerque a Dios. Y ellas terminan mintiendo para ir a una reunión de mujeres. Terminan mintiendo. Una vez me topé a una pareja joven que él no quería que ella se acercara y ella mentía para ir a la iglesia los domingos. ¿Y dónde estás yendo? Dijo, estoy yendo a la iglesia. Es más común de lo que suena, ¿no? Estás yendo a la iglesia. Y él siempre pensó y ella le decía que iba a la iglesia católica, pero no iba a la iglesia católica. Entonces él estaba en contra de la iglesia cristiana. Y luego. Y ella mentía. Ella mentía y le decía, no, pues voy a la iglesia y voy a la iglesia. Y ella le dijo, bueno, yo voy a ir, vamos. Entonces ella le dijo, no, es que la verdad no estoy yendo. Sí, ya sabía, ¿y por qué me estás mintiendo, no? Entonces ella se iba a escondidas, mintiendo, a las reuniones de mujeres, a las reuniones los domingos. Pero ahí es donde te das cuenta, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque él decía, pues qué, ¿a poco qué? Porque él conocía un poco la Biblia y dice, ¿qué? La Biblia no dice que te sometas a tu esposo, Ándale. que obedezcas. Y Sí, ella sí, vino sí, sí. conflictuada, ¿no? Y me dijo, mi esposo me dice que yo me tengo que someter. Y entonces ahí me acuerdo, ¿verdad? Que le enseñamos y le dijimos, sí, pero tú tienes que saber que tu obediencia tiene un límite, Claro. ¿verdad? O sea, tu obediencia tiene un límite porque la obediencia siempre te va a llevar a que tú obedezcas en primer lugar a Dios antes que la autoridad. ¿Pero no te parece que esa clase, o a meternos en esos terrenos de mentiras para extender la obra de Dios, porque es lo que suena, pues necesita un consejero pronto? O sea, porque tú lo dijiste desde un principio, ¿cómo? O sea, tú te puedes confundir con esto. Puedo tomar el papel del esposo y decir, oye, pues ¿por qué no te sujetas? ¿Verdad? Y me puedo montar a mi macho y decir, así dice la Biblia. Es que yo creo que este tema es un tema complicado y es un tema donde se necesita madurez, Mucha. ¿verdad? Y este es un tema que habla de mentira necesaria Sí, para poder llegar a una verdad. ok. Que no sé si es realmente una mentira, que al final ahí es donde sabemos Ese es el tema. que ese Sí, es el tema, claro. ¿no? Y la controversia, pero si por mi mentira, dijo Pablo, ¿verdad? La verdad de Dios va a abundar, pues adelante, o sea, Wow. estoy listo a mentir, estoy listo a decirlo, ¿no? Y yo lo he aprendido, ¿verdad? Yo lo he aprendido que muchas veces, o sea, tienes que cuidar y tienes que aprender a manejar y el tiempo, los años y sobre todo el conocimiento de la palabra y consejeros te van ayudando Claro. a poder estar equilibrado, ¿verdad? Claro. Y no deschavetarte también Sí, sí, dentro sí, del sí. camino de Dios, porque a veces somos hasta extremistas, ¿verdad? Como Fanáticos, exacto, mal plan. locos, ¿verdad? De que Sí. me dice un doctor, amigo, o sea, no manches, o sea, cómo hay religiones que impiden que les metan sangre, transfusiones de sangre, que es preferible que se muera. Y me dicen, nosotros lo hacemos, yo pongo transfusión de sangre, a mí no me interesa que sean de tal religión, porque yo lo que estoy buscando es que esa persona viva, ¿no? Sí, sí, Y sí. cómo a veces esa religiosidad, Una barrera. sí, esa onda, ¿verdad? Loca que te lleva a tomar decisiones locas, No son que sanas. te denigran, Sí. que te destruyen, que te lastiman, que te hieren, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿qué es? Por eso Jesús nos pone el ejemplo, ¿verdad? Sí, Que sí, lo sí, más sí. importante no era la regla, no era el mandamiento como tal, sino lo más importante era la gente, ¿verdad? Como cuando se enojan y le dicen, ¿por qué lo sanas? ¿Cómo que por qué lo sanas? Pues es que es día de reposo y en el día de reposo no se va a hacer nada. Oye, compadre, tiene años este paralítico sin poder Ajá, o caminar. sea, ¿Te importa más el día de reposo que el su que yo lo haga sanidad. caminar? Y es cuando les dice, ¿verdad? ¿Qué hombre no ve su asno caer en un pozo y en día de reposo y va a ir a Va y lo sacarlo? rescata. Va y lo Claro, rescata. claro, claro. ¿Cómo es posible que yo vea a un hombre con una necesidad en día de reposo y no le ayude? O sea, no Sí, manches. sí. Túmbate el rollo. O sea, entonces yo creo que aquí podemos terminar y cerrar, ¿no? Hay habrá momentos y habrá situaciones que ameritarán, ¿verdad? Y no sé si esto cause o va a causar una controversia acá, ameritarán el que no seamos honestos, para no decir el que digas mentiras. Sí. O sea, va a haber ocasiones donde va a ameritar muchísimo
Y va a ser mucho mejor el no ser honestos, el no ser sinceros, el no hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces es importante. Como ese joven que tenía que echar mentiras para ir a una reunión de jóvenes, que tenía que echar mentiras para ir a una reunión los domingos, como esa mujer que tenía que mentirle al esposo para acercarse a Dios. Entonces, creo que esto es importante, dejarlo y dejar este precedente. O sea, esta verdad. Si hay algo que impida el que yo me acerque a Dios, Dios me llevará a que yo esté libre de hacer Sí, dentro de cualquier cosa para que yo me acerque a Él. O sea, ahí estoy exento en mi obediencia, en mi sujeción, ¿verdad? Y creo que eso es algo poderoso que Dios nos dice a través de la Biblia, claro, y nos lo permite, ¿no? Tanto así que a veces se malentiende mucho ese versículo, claro. que dice, perdón, cuando las autoridades de aquel tiempo le mandan decir a los discípulos, dejen de predicar, dejen de hacer milagros. Jesús ya había resucitado, Jesús ya se había ido, y en el libro de los Hechos pues empieza el poder de Dios a manifestarse, cañón. O sea, con la pura sombra de Pedro, ¿no? La gente empezaba a sanar. No, y es que estos hombres se ponían picudos con las autoridades en el sentido de decir, es que no podemos negar lo que vimos y oímos de Jesús. Exacto, entonces ahí te das cuenta y dices, los hombres de autoridad de aquel tiempo le dicen, Los querían detener. deténganse, no prediquen, no hagan milagros. ¿Y qué dicen ellos? Pues es que es mejor obedecer a Dios. Estos son rebeldes con causa. Ay, juez. Pues yo quitaría la palabra rebelde. Radicales con causa. Pues es que está cañón. Pues pero sí. a veces este versículo lo hemos malinterpretado, Sí, y para justificar nuestra... no, es que es mejor obedecer. No. A ver, espérate, no te estoy pidiendo nada que vaya en contra de Dios. No te estoy pidiendo nada, también está el otro lado de la autoridad, ¿verdad? No te estoy pidiendo nada que vaya en contra de tu integridad. No te estoy pidiendo nada que vaya en contra de tu santidad, ¿verdad? Y lo único que se requiere de ti es que obedezcas. Pues es que ahí no cabe es que no cabe la subjetividad, ¿verdad? Sino que es a lo que iba y quiero que nos aconsejes, ¿verdad? Pero a ver, espérame, lo que estoy tratando de decir que también está el otro lado. Sí, O sea, el otro lado de decir, hay gente que malinterpreta ese versículo y dice, es que yo no voy a obedecer, pero espérate, si esa autoridad no te está, o sea, no está impidiendo que te acerques a Dios, no está yendo en contra de tu integridad, no está yendo en contra de tus ahí principios. aplica la regla contigo. Ahí exactamente, aplica la regla de que tienes que Y es que sujetarte. también vale mucho la pena mencionar que el libro de Romanos, del que leíste, del primer versículo, pues es un libro como muy instructivo respecto a las reglas, a las leyes, como bien objetivo. Y a eso quería llegar. No entra la subjetividad ni la interpretación personal. Ok. A eso quería llegar, porque yo creo que sí la gente necesita, y me incluyo, mucha ayuda en casos como ese, ¿verdad? Como el del chavo o como el de la esposa. Te confundes, ¿no? Pues sí, pues tú dices, oye, espérame, pues tírame una esquina, ponme las rueditas. ¿Qué hago? Sí, pues ponme las rueditas antes de que me sueltes así en la bici nomás. Yo creo que, no sé, ¿tú qué aconsejas? O sea, acercarte a gente más madura, Claro. ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pues es que pienso que... Digo, el Espíritu te enseña, o sea, si estás conectado con Dios. Sí, pero el Espíritu te va a enseñar siempre. Pero tenemos que ser bien honestos, el Espíritu también está en la gente, Sí. ¿verdad? Y yo pienso que el ser pastoreados, el ser tutoreados, el ser aconsejados, el ser enseñados, el tener un padre espiritual, un pastor, alguien que te coachee, a quien le preguntes, a quien te abras, le comentes, pienso que eso te ayuda muchísimo. Te ayuda y te adelanta. Hace tiempo di un curso que hablaba de eso, ¿no? De la tutoría, del coaching a través de la Biblia. Y creo que eso te adelanta. Y yo decía, tipo año luz, ¿no? Años luz, o sea, te lleva a evitar problemas que otros vivieron. Sí, en escenarios posibles. Exactamente. Entonces, Buenísimo. súper chidísimo el que busques, el que analices, el que te identifiques, pero sobre todo que tú estés cerca de alguien que tenga más experiencia,
que te ayude, que te aconseje, que sea un padre espiritual para ti, para que este tipo de cosas que a veces vienen como confusiones puedan aclararse. Es que eso es lo que buscamos. Puedan aclararse. Buenísimo, Y buenísimo. bueno, pues aquí nos quedamos. Sí. Y Sí, sí, recuerden, si por nuestra mentira la verdad de Dios se va a extender, éntrale, échale para adelante. En la versión Paco habla hoy. En la Paco habla hoy. Consíguela en Amazon. Ay. Sí. No, bueno, creo que esto nos va a llevar a aterrizar Sí. y a ver que al final hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con lo que dice la Biblia. Y bueno, continuamos y seguimos con el 8º mandamiento. Sí, nos vemos hasta la próxima, mis amigos, y recuerden siempre, siempre compartir, etiquetar, reaccionar, para que más gente pueda estar al tanto de lo que se está hablando acá. Nos vemos. Bendiciones. Los amamos. Cuídense.